sombra y en la quietud los cafetales vuelven a sentir el chastristón, canción de amor de la vieja molienda, que en el letargo de la noche parece que en mí una pena de amor, una tristeza, lleva el sambo Manuel y en su amargura pasa incansable la noche moliendo café. Ahí teníamos esa bellísima canción del venezolano Hugo Blanco. Como ya se ha vuelto costumbre en este programa, al comienzo y al fin tenemos siempre música. Y hoy vamos a hablar de café. Pero antes de ello quiero comentarles que aunque no tengo un pasaporte colombiano, en el que tengo dice que nací en Colombia. Entonces no falta que la policía de fronteras o las aduanas me pregunten muy regularmente si he probado la cocaína o llevo cocaína. Esta es una pregunta que entre chiste y chiste también me la han hecho muchísimas personas en este mundo. Tristemente es la imagen de Colombia. De suerte también existe el café y de suerte también existe la música. Pero la gente se sorprende cuando digo que no soy cafetero. Muy poco me gusta el café. El café a Colombia llegó desde la Guyana y desde Venezuela y se hizo en la frontera. Sus primeros cultivos estuvieron en la frontera con Venezuela. Llegó de la mano de los jesuitas y por los jesuitas se extendió porque las personas que se venían a confesar todas eran pecadoras por un motivo u otro y los curas les exigían a los campesinos que para poderse purificar tenían que sembrar más café para que les trajeran más café a ellos. O sea, es la misma historia de la Iglesia Católica, siempre robando al que no tiene. Así se expandió el café en Colombia. Un siglo después, hacia 1850, Colombia comenzó a exportar café. Y un siglo después, Colombia comenzó a tener fama con su café, de la calidad de su café, y miles y miles de millones de dólares comenzaron a ingresar a Colombia por ventas de café en el mundo. Fue un boom del café. Pero ¿qué pasó? Lo que inicialmente tenían pequeños cafeteros, pequeños campesinos, la gran oligarquía colombiana comenzó a quitarles su tierra, a asesinarlos, porque la violencia en Colombia no comenzó con las guerrillas. Colombia ha sido violenta, la oligarquía ha sido violenta con su pueblo desde que Simón Bolívar dejó de gobernar en este país. Entonces, familias como la familia Santos, del expresidente Santos, del expresidente que fue Premio Nobel de la Paz, se hicieron millonarias a partir de robar y asesinar campesinos. Esa es la base del poder oligárquico en Colombia. Matar a los campesinos que sembraban inicialmente el café. Y todavía la violencia sigue. Hacia 1960 Colombia era el segundo exportador de café en el mundo. Y ya tenía la fama de que su café era del mejor sabor. ¿Pero qué pasó? Ya en los 80, en los 90, con los tratados de libre comercio con Estados Unidos en Europa, le resultó a Colombia más barato importar café, importar papa, importar arroz, que eran grandes productores, que cosecharlo. A Europa sabiendo y Estados Unidos sabiendo que con esto le entregarían los campesinos a la única alternativa que tenían para sobrevivir, a sembrar coca para producir cocaína. Esto se sabía, esto cualquier idiota lo sabe, pero al gobierno europeo y al gobierno estadounidense eso nunca les ha importado, y menos al gobierno colombiano, que se ha lucrado, y la oligarquía colombiana se ha lucrado, como antes del café, ahora se lucra del narcotráfico.
Bueno, y ahora llega nuestro invitado, que es venezolano, musicólogo, cocinero de alta escuela, historiador, barista, o sea, especialista en café, pero también diplomático. Desde Ankara, en Turquía, nos va a contar brevemente la historia del café en el mundo y la historia del café en Venezuela. Bueno, hoy vamos a preparar un cafecito, un buen cafecito, un cafecito de especialidad de la tierra de la madre África, un cafecito de especialidad de Etiopía. Vamos a utilizar 23 gramos de café para 330 gramos de agua y vamos a utilizar un método bastante eficiente para este tipo de café de especialidad, que es el método V60, es este que está aquí. Primero, después de pesar el café, vamos a rociar un poco el filtro para quitar los olores al papel, al filtro de papel. Esta agua luego la botamos, se desecha. Colocamos entonces nuestros 23 gramos de café molido. ¿Qué hacemos primero? Ponemos agua para hacer lo que llamamos los baristas una preinfusión. Seguimos poniendo hacemos una preinfusión de unos 30 a 45 segundos. A tu salud. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el café, ¿no? Mientras lo degustamos, esta delicia. El café, como sabemos, nace en Etiopía. Hacia 1533, el Imperio Otomano conquista la Arabia Feliz, Yemen y las costas de Sudán y Eritrea. Gobernaba Solimán el Magnífico y en 1555 designa a un militar de origen circasiano llamado Osdemir Pasha, para que controlara esas nuevas provincias. Hacia finales del siglo XVI, bajo la gobernanza de Osdemir, llegan los primeros cargamentos de café hacia el puerto de Izmir y de ahí pasan a la capital, la antigua Constantinopla, Estambul. En 1669 el Imperio Otomano designa como embajador a Solimán A, y este señor, entre los presentes que le llevó al rey Luis XIV, el rey Sol, llevó granos de café. Entre esa fecha pasó muy corto tiempo para que se abriera el primer café del cual tenemos noticia en Europa. En 1686 se abre Prokop, que aún está en funcionamiento, en la Rue de la Ancienne Comédie número 13. ¿Sí? ¿Cuándo llega el café a América? Por lo menos a Venezuela se tiene noticia que de las primeras plantaciones de café en Venezuela hacia 1730, y después se asienta en las tierras altas de los Andes en el occidente. Venezuela se convirtió en uno de los principales exportadores de café.
¿Desde dónde se exportaba? Desde la ciudad de Maracaibo, desde el puerto de Maracaibo. Ya desde su llegada pasó un siglo para que el café se convirtiera en el rubro de mayor importancia, desplazando al cacao. Y todos sabemos que el mejor cacao del mundo lo produce Venezuela, la costa sur del lago de Maracaibo, el cacao porcelana. Pues el café desplazó al cacao y a otros rubros. ¿Desde dónde se exportaba? Desde el puerto de Maracaibo. Se estableció una firma alemana en Maracaibo que después se trasladó a Caracas, la Casa Zinn. Exportaban café a Estados Unidos y a Europa, principalmente a los puertos de Baltimore y Hamburgo. Venezuela llegó a pagar su deuda externa con la venta de café. Venezuela llegó a producir el 6% del café a nivel mundial y se dice que el 16% de la cuota del café más delicado, más sutil, de más delicadas propiedades organolépticas la producía Venezuela. Pero ¿qué pasó? Todos conocemos la triste historia del campo y la agricultura venezolana a partir de la llegada de la explosión del boom petrolero, ¿no? Del reinado del excremento del diablo, como lo llamó Juan Pablo Pérez Alfonso, fundador de la OPEP. Nos convertimos en un país monoproductor, dependiente básicamente de la renta petrolera, se abandonó el campo y nos convertimos básicamente en un importador de casi el 90% de lo que consumimos. El café venezolano prácticamente desapareció de los mapas de la Organización Internacional del Café. Esa es la historia. Estamos trabajando en función de recuperar ese rubro para Venezuela, pero recuperar el nivel de excelencia en la producción. Es decir, queremos llegar a competir con cafés de especialidad. No queremos competir a nivel masivo con los grandes, ¿no? Y ahora, para cerrar este programa, que nuevamente se nos pasó de los 10 minutos, lo voy a dejar con Sargento García, un artista francés-español que vivió un buen momento en Colombia también, donde disfrutó del café y de toda esta hermosa música que tiene este país. Es uno de los artistas diferentes en este mundo del comercio. Hasta la próxima entonces. Saludos, Hernando. Pues aquí estoy, Sargento García. Y pues, ¿qué es ser un músico ahora mismo en estas épocas que estamos viviendo? Pues bueno, como no tenemos conciertos, pues nos tenemos que dedicar a otras cosas. En mi caso, yo estoy cambiando de rumbo. Después de haber hecho miles de kilómetros por carreteras haciendo giras durante más de 20 años, ahora he decidido comprar un barco que estoy restaurando, este barco que ven aquí, que es el Guacamayo, y que estoy transformando en un estudio de grabación nómada para ir navegando de puerto en puerto y grabar música con los músicos que me encontraré en mi viaje. Este proyecto, si lo quieren seguir, la restauración que estamos haciendo y todo, la pueden seguir en el YouTube. Tenemos un canal que se llama Guacamayo Project con K, Guacamayo con K, y ahí pues verán todos los avances de nuestras obras. No mires atrás, el baile del diablo para que tú le entiendas un paso para adelante. Todos los días se pone peor, hasta se marchita la más linda flor. ¿Quién es el responsable? Todos hablan, nada dicen. ¿Quién es el responsable? Todos hablan, nada dicen. ¿Quién regó la planta de la ignorancia? ¿Quién alimenta la perra pobreza? ¿Quién bailó con el diablo esta tonadilla? ¿Quién abrió la puerta para que se siente en la silla? Ese baile yo no lo bailo.